Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Para aquellos que no me distinguen o no me han visto últimamente, mi nombre es Elías Cerazo y en esta oportunidad tengo el placer, el privilegio de compartir con todos ustedes el mensaje del Señor. Sin más preámbulos, así como se los envié por el grupo de WhatsApp, el texto que vamos a estar estudiando en este momento es el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lo voy a leer rápidamente, espero que ustedes ya lo hayan hecho en casa. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Quiero leer rápidamente este mismo pasaje en otra versión. Dice así: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en una ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Muy bien. El tema que vamos a tratar en este tiempo, por la planeación que dio el pastor Carmelo, es la oración, su realidad y su eficacia. Yo le he titulado Oración tan real y tan eficaz. Oración tan real y tan eficaz. Cuando hablamos de la realidad y la eficacia de algo, primeramente quiero precisar esos dos términos. En primer lugar, ¿qué es la realidad? Pues la realidad, alguien de forma breve podría decir, la realidad es lo que uno ve, lo que se está dando. Y una característica de la realidad es que la realidad es innegable. La realidad es innegable. No podemos ocultarla. No podemos anularla. Porque es lo que es. Así se dio y es lo que uno puede ver. La opción que uno tiene frente a la realidad es enfrentarla o encararla. Podemos también asumirla o, en su defecto, no aceptarla. Pero esa idea de no aceptarla es más bien un intento de escape o una manera de ignorar la realidad. Ahora, la realidad del tiempo presente, la del COVID-19, la pandemia del virus que estamos todos viviendo, es una realidad que tiene alarmado a todo el mundo. Esto ya es histórico. De hecho, creo que la generación nuestra y la generación de mis padres, de los antepasados, nunca habían experimentado algo como lo que estamos viviendo en estos días. Esto es real, esto es palpable, esto no lo podemos negar. Es la realidad que tenemos. Ahora, la realidad del coronavirus en nuestro tiempo
ha dejado ver otras realidades. Quiero decir, no es que el coronavirus ha creado otras realidades, no. Es que solamente Él ha hecho resaltar otras realidades. Y para nosotros como iglesia ha puesto una sobre todas en relieve. Y entre muchas que tenemos en la iglesia, una de las realidades que más resalta esta pandemia es la realidad de la oración. Usted se preguntará, ¿la oración como una realidad? Sí, porque es que precisamos de la oración. Precisamos de ella, porque así como dijera el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Porque aguardamos en el Señor, porque nuestra esperanza está en el Señor. Por eso la oración se hace latente y se hace parte de nuestra realidad. Aunque es real, ahora en estos tiempos se hace mucho más real o mucho más tangible de lo que normalmente es. Mi estimado hermano y hermana, quiero guiarte a través de este estudio, por medio de la palabra, hacerte entender que si oramos siempre, si oramos en todo tiempo, si oramos en toda circunstancia, sea buena o sea mala, sin desmayar o sin decaer, el Señor responderá. Quiero que te grabes eso. Si oramos en todo tiempo, todo el tiempo, toda la vida, en toda circunstancia, sea buena o sea mala, sin desmayar, el Señor nos responderá. Y por eso en el texto que leímos vamos a encontrar algunas cosas interesantes. En primer lugar, quiero comentarte acerca de los tiempos, los acontecimientos y las circunstancias. Y si hablamos de ellos tenemos que entenderlos. Por eso es importante, y te lo recalco, es importante entender los tiempos, las circunstancias y las situaciones que vivimos. ¿Por qué hablo de eso en el pasaje? En primer lugar, tengo que decirte que la Biblia describe que los tiempos, a medida que van avanzando, van a ser más difíciles. Los tiempos y los lugares serán más difíciles y terribles. En este pasaje que leímos, se nos menciona de una viuda y de un juez, particularmente en una ciudad. A nivel local estaríamos hablando de una ciudad en particular, pero una ciudad que tiene unas características propias, una ciudad que es carente de justicia, donde sus dirigentes son injustos, y eso sí que es terrible. Eso es lo que narra el versículo 2. Segunda cosa que aparece sobre los tiempos. En realidades de crisis como la que estamos viviendo nosotros, la injusticia y la falta de amor son más notorios. En el pasaje que leímos, la viuda representa a un grupo de personas que no tienen apoyo ni sustento. Esto es más duro y conmovedor que lo que mencionamos anteriormente de la ciudad. Pero si algo dice el versículo o el texto que acabamos de leer, es que el Señor es quien les defiende y quien les socorre. Eso lo podemos leer en Salmos capítulo 68, versículos 5 y 6, donde dice que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. El Señor siempre defiende a aquellos que no tienen ayuda de nadie. Entonces, en la parte de entender los tiempos, tenemos que ver primero que a nivel local muchas veces hay injusticia. Nuestros dirigentes son injustos, pero también en crisis y en situaciones como las que estamos viviendo y como las que narra la historia de la Biblia, nos muestra que hay personas que están en necesidad y que necesitan apoyo y sustento, y que el Señor es el defensor de ellas. Ahora, estamos hablando de una viuda, y como les decía, la viuda representa un grupo de personas. Quiero decirte que la viuda era una mujer en tiempos bíblicos que no recibía ayuda económica ni protección social de ningún varón. Y esto era porque o su marido había muerto o porque el marido la había abandonado. Entonces esta persona quedaba sola, sin padres, sin hermanos, sin parientes que cuidaran de ella. En el contexto bíblico, que es un contexto patriarcalista, donde la figura principal es el hombre, el varón, la dignidad de la mujer era otorgada
cuando ella se casaba con un hombre. Entonces, para la mujer era imposible vivir sola, pues la unidad fundante y el espacio base de la existencia era la casa, era la familia. Entonces, cuando una mujer joven estaba sola, no se casaba, no tenía una familia, lo más probable era que terminara como prostituta o que estuviera de arriba para abajo, sin son ni ton, como decimos acá nosotros. Se prostituía o vagaba por todo el territorio sin ayuda de nadie. En ese contexto se entiende lo que el Señor instituyó en el Éxodo y en el Deuteronomio, la ley de que la que era viuda debía ser socorrida por el hermano o por el familiar más cercano del esposo fallecido, para que le diera descendencia y con eso también le diera su protección, porque el Señor siempre estaba pensando en el desamparado. Ahora, a nivel global, el panorama dado por Cristo sobre los tiempos difíciles, para poder entenderlo, hay algo que me llama mucho la atención y está en el capítulo anterior, capítulo 17, justo el pasaje antes de este que acabamos de leer. Están preguntándole a Jesús sobre cuándo va a venir el reino. Y Jesús les dice a ellos, no, es que ya el reino está entre ustedes, yo soy el reino. Pero es necesario que yo padezca y muera. Pero cuando yo regrese, entonces habrán unas señales. Y lo interesante es que Cristo describe los tiempos los tiempos venideros antes de su retorno a la tierra, y los declara como tiempos peligrosos, así como la ciudad en particular, a manera local, era injusta, era peligrosa y descuidaba a los menos favorecidos. Ahora a nivel global Cristo está diciendo en el capítulo 17, desde el 20 al 37, yo se lo voy a resumir rápidamente, como tiempos duros y dolorosos, tiempos antes de la venida del Señor. Tengo tres aspectos o tres características de estos tiempos, como Jesús los dice. Primero, estos tiempos serán como los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Todos sabemos. Se casaban y se daban en casamiento, bebían, hacían sus fiestas, pero vivían en completo desorden y nunca oyeron el mensaje del Señor a través de Noé, hasta que llegó el diluvio y los destruyó. Eran días terribles. Jesús sigue diciendo que en su venida, los días serán también como los días de Lot. No tengo mucho que decirles sobre Lot. Todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Había una depravación al extremo que Dios tuvo que destruir estas tierras por causa de su abominación delante del Señor. Todos conocemos esa parte, ¿verdad? Entonces, los tiempos van a ser difíciles también como los días de Lot, donde va a haber pecado sobreabundantemente, donde va a haber depravación, donde nosotros lo estamos viendo, donde no va a haber ningún aprecio por la vida de niños, infantes en el vientre. No va a haber realmente la parte del amor. El amor se enfriará en los corazones. Y nosotros estamos viendo también en la Biblia, capítulo 17, que Jesús dice que esos días serán de confusión y de turbación, donde Él dice, el que esté en la azotea no baje a la casa, porque la destrucción lo alcanzará. El que está en el campo no regrese a casa. Es más, dice, habrán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, y serán días de lloro y de llanto. Es decir, días difíciles y duros. Entonces, a nivel local tendremos días donde hay injusticia, donde no hay amor por los demás o por los menos favorecidos. Y a nivel global, Cristo está describiendo una situación caótica antes de su regreso. Es decir, los días se están complicando cada día más. Y el Señor nos invita a ser sabios, a entender los tiempos. Y por eso, en el contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto, Él está haciendo una descripción de los tiempos. Ahora, no es común, o más bien dicho, no es coincidencia que esto que estamos viviendo nosotros con esta pandemia sea parte de esa descripción de lo que Cristo estaba diciéndoles en ese tiempo a sus discípulos y a sus oyentes.
especialmente a los fariseos que le estaban preguntando. Todo esto ha de venir. Todo esto ha de venir. Pero la enseñanza que el Señor nos está haciendo o nos da a través de esta parábola es una propuesta. Y yo quiero hablarte de cuál es la propuesta de Jesús en medio de los tiempos difíciles. Tiempos de coronavirus, podríamos decirle hoy. Todo el mundo está hablando de tiempos de coronavirus. ¿Cuál es la propuesta de Jesús en tiempos de coronavirus? En tiempos difíciles, así como los describió, tiempos de Lot, tiempos de Noé, tiempos de turbación. La propuesta de Cristo es la oración incesante. En ese contexto es que Cristo lanza esta parábola y le dice a sus seguidores, a sus discípulos, hay una necesidad, y es la necesidad de orar sin desmayar, como lo dice la otra versión, sin dejarse vencer. La oración incesante. El Señor señala la oración, escúcheme bien, como la única forma de soportar y esperar en tiempos difíciles. Eso es lo que dice el versículo 1. Orar sin desmayar. Pero también lo dice el versículo 7. ¿Acaso el Señor no escuchará, no hará justicia? Y el versículo 8. Él responderá. En tiempos duros de persecución, de muerte, hay un ejemplo claro y es el que nos da el libro de Hechos acerca de Pedro. La iglesia estaba siendo perseguida. Jacobo fue muerto a espada. Pedro fue encarcelado. Pero el texto en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5 dice que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Y eso sí que fue eficaz. Y ahí empezamos a hablar de la eficacia de la oración. Porque ¿qué pasó? El Señor envió un ángel, liberó a Pedro de la cárcel para que siguiera predicando el evangelio y la iglesia se regocijara. Entonces, la única forma en la que usted y yo podemos soportar con paciencia y esperar en el Señor es por medio de una oración, pero no cualquier oración, una oración incesante, una oración continua. En segundo lugar, la propuesta del Señor apunta a que la oración es un acto de humildad. Usted me preguntará, ¿cómo así un acto de humildad? Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que nosotros no somos autosuficientes, que nosotros no tenemos control de las situaciones. La viuda no tenía control de su situación. Ella debía ir a un juez a que le hiciera justicia. Y fue tan perseverante y tan insistente que al final el juez se aburrió y dijo, me colmó la paciencia, le haré justicia. Pero el Señor está dando eso como ejemplo para decir que nosotros no tenemos el control. Nosotros no controlamos las situaciones. No hay una vacuna actualmente para esta pandemia, para este virus. Y aunque es un organismo microscópico, muy diminuto, que no lo observamos a simple vista, este simple microorganismo tiene paralizado a todo un mundo, a la ciencia. Y ahí es donde yo veo lo que dice Pablo: el Señor prende a los sabios en su sabiduría. Job lo dice: tú escondes el consejo de los sabios con palabras sin sabiduría. Entonces nosotros estamos a la merced del Señor. No sabemos, no podemos decir que esto viene del diablo tampoco, porque el Señor es soberano. Y cuando oramos estamos reconociendo que el Señor es soberano y que Él tiene control de todas las cosas. Y por eso nos rendimos y aguardamos en Él y le decimos: Señor, como dice el Salmo 121, alzaré a ti mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro sino de ti, Señor? Entonces la oración es un acto de humildad, de humillación. Nos humillamos, nos postramos ante el Señor y nos declaramos impotentes ante esta realidad que estamos viviendo. Pero el Señor nos propone la realidad de la oración y nos dice:
oren incesantemente. Por eso quiero recordarte, ante momentos de angustias, ante momentos de consternación, momentos de crisis, la oración constante es la solución. Eso es lo que el Señor nos está transmitiendo a través de esta parábola. Y en tercer lugar, la propuesta de Jesús sobre la oración indica que ella es eficaz, que la eficacia de la oración está en la perseverancia, en su perseverancia y en la permanencia en ella. Lo repito, la eficacia de la oración está en la perseverancia y en la permanencia en ella. ¿Han escuchado decir esta frase? Insistir, persistir y nunca desistir. Bueno, eso es lo que el Señor nos invita con esta parábola. A persistir, a insistir, a persistir y a no desistir en la oración. Miren que Pablo dice, oren sin cesar en 1 Tesalonicenses 5, 17. Y aquí el primer versículo de la oración, Jesús dice, hay una necesidad de orar sin desmayar. Y la viuda da ejemplo de ello, en su perseverancia y en su insistencia. Para terminar, mi tercer punto en este bosquejo, aparte de los tiempos, aparte de la propuesta de Jesús, hay una promesa del Señor en esta parábola, o que descubrimos a través de esta parábola. De la parábola encontramos lo siguiente: que el Señor es el verdadero juez, que es el juez que está sobre todos los jueces y sobre todos los dirigentes de la tierra, pero que tiene una característica singular, que Él es el único juez justo. Y aquí tenemos el contraste entre Dios, el juez justo, como opuesto al juez injusto que narra la parábola. Él es el juez justo y por eso promete hacer justicia. Es una promesa maravillosa del Señor. Por eso no decaiga, continúa orando porque el Señor hará justicia por ti. Otra promesa del Señor en esta parábola es que Él está presente siempre en tiempos de angustia, en tiempos de crisis. ¿Recuerda la viuda? ¿A dónde más tenía que ir sino a un juez que le hiciera justicia? Aparentemente lo que pasaba con ella era que como no tenía quien la defendiera, no tenía un esposo, no tenía el gobierno que la defendiera, de pronto su esposo tenía acreedores, debía dinero, la renta, de pronto la estaban persiguiendo y la estaban acosando. ¿Y ante quién se podía quejar ella? Sino ante un juez, pero el juez no era justo. El Señor nos está diciendo que Él está presente en tiempos de tribulación, en tiempos de coronavirus. El Señor está presente para ayudarte, para hacerte ver que Él está a tu lado. Él es el oyente silencioso de tus oraciones. Él no es indiferente a la realidad que estamos viviendo y a la realidad muy particular que tú estás viviendo. Por eso lo que dice el versículo 7, ¿acaso el Señor no oirá, no responderá? Sí lo hará. Por eso nuevamente, en tiempos de angustia y consternación, la oración incesante es la solución, mi hermano y mi hermana. La tercera promesa y última que doy de esta parábola es que el Señor promete responder a nuestro clamor. Versículos 7 y 8. Esta respuesta del Señor, a nosotros nos gusta que sea un sí, que nos responda con sí, pero a veces un no. Y tenemos que saber discernir cuando el Señor dice no, o cuando el Señor dice aún no, todavía no. Pero lo cierto es que el Señor va a responder cuando oramos incesantemente. Se preguntarán por qué el Señor nos hace esperar tanto. ¿Por qué nos hace esperar? Y es porque el Señor nos quiere enseñar muchas cosas, entre ellas que confiemos en Él, que esperemos con paciencia, que nuestra fe crezca y se arraigue en Él en medio de la espera, en sus promesas, pero también que descansemos en Él,
porque los tiempos de Él son mejores. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Los tiempos de Él son los tiempos perfectos, hemos dicho en muchas ocasiones. Si no, observemos lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Noé. Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Noé demoró más de 100 años construyendo el arca y predicando hasta que llegó el diluvio. Entonces el Señor nos pide que descansemos en Él. Mi hermano, por todo lo anterior, por todo lo que has escuchado y lo que hemos expuesto, ante momentos de angustia, de crisis, de consternación, de coronavirus, la oración incesante siempre será la solución. Por eso, mi hermano e iglesia, les invito, ore sin cesar, ore sin desmayar, ore sin dejarse vencer por lo que ve o por lo que está viviendo o por lo que estamos viviendo. Ore, ore y por último, ore otra vez. Que el Señor les bendiga. Te invito a orar ahí en casa, basándote en lo que acabamos de hablar en la palabra. Señor, gracias te damos en este momento por tu palabra, por tu consejo sabio. Gracias por lo que nos permites entender de tu evangelio, tu invitación a orar incansablemente, incesantemente, continuamente. Señor, es un ejercicio de toda la vida, no es de momentos, es constante. Cuando tú dices sin desmayar, sin dejarse vencer, se refiere a toda una vida de comunión contigo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos fortalezcas a seguir orando, a seguir clamando, Señor, como iglesia, a clamar a ti, a llegar ante ti, Señor, en medio de nuestra insuficiencia. Padre, saber que tú eres soberano, sabiendo que tú eres poderoso y que controlas todo, Señor. Te dejamos, Señor, a ti, el control de todas las cosas, nos rendimos a ti, Señor. Padre, no podemos, no somos capaces. En este tiempo difícil, Señor, donde hay alarmas, donde hay preocupación, donde ronda el miedo mundial, también local, yo te pido en el nombre de Cristo que fortalezcas a tu iglesia en oración, que sea una iglesia que se levante en oración, en dependencia tuya, Padre, en saber que el socorro y la ayuda proviene de ti, Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres quien controlas todo. Oramos en el nombre de Cristo, que tu paz reine en nuestros corazones, que nos des tranquilidad, que nos des, Señor, esa calma, ese alivio en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos de consternación mundial, que podamos tener la paz tuya, Señor, pero todo eso producto de la oración constante, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.